La câmara está em movimento. Oscura. Solo o sonido de passos firmes em o asfalto mojado. Uma luz distante. Amarila. Débil. Se acerca. Vemos uma silhueta. Um homem. Solo. Levando algo pequeno em la mano. Sus pasos se detienen. Él coloca eso sobre una superficie de madera vieja. Observa durante 3 segundos. Su rostro está cansado, sin esperanza de ser visto, sin prisa. Se aleja. La cámara permanece en el objeto que dejó atrás. Está amaneciendo. Nadie vio, nadie ve. Y tú tampoco viste, porque no estabas allí. No estabas allí. Pero en 14 días, todos se darán cuenta. Demasiado tarde. Marcus tenía 42 años, y un silencio que la gente confundía con frialdad. No era frío, simplemente entendía que no todas las cosas necesitaban ser dichas en voz alta. Su hija, Sofía, tenía 8 años y también estaba aprendiendo a ser invisible. Su apartamento estaba en la calle de las Acacias, número 47, segundo piso. No era grande. Las paredes eran blancas, pero el tiempo las había dejado grises cerca de las ventanas. Marcus se despertaba todos los días a las 5 de la mañana. No era por disciplina religiosa, era porque había cosas que necesitaban hacerse antes de que el mundo despertara. Sofía dormía con un oso de peluche marrón que había perdido un ojo. Lo abrazaba como si fuera la única cosa sólida del universo. Y tal vez lo fuera. Su madre se había ido hace 5 años. No había explicaciones bonitas para eso. Solo había un domingo por la mañana, una nota dejada en la cocina y ausencia. Marcus trabaja en la construcción, 14 horas al día. También los sábados. Sus manos estaban llenas de cicatrices, siempre con restos de mortero bajo las uñas. Ganaba lo suficiente. Nunca ganó de más. Nunca se quejó de eso. La vecindad no lo conocía bien. Conocía su silencio, la doña Celeste que vivía en el primer piso, y pasaba los días en la ventana, lo veía salir temprano y volver tarde. Ella nunca lo saludaba. No por mal, simplemente no había lugar para palabras entre ellos, solo existía el hecho de que ambos existían en el mismo edificio. El 1 de febrero, Marcus hizo algo que solo él vería hacer durante 14 días. Él tomó una tabla de madera vieja que había encontrado en un terreno donde trabajaba. La ajustó contra la pared lateral del edificio, justo donde comenzaba la escalera de incendios. Luego, con cuidado, sujetó una caja de zapatos allí, usando alambres reforzados. Dentro había solo una cosa: alimentos no perecederos, latas de frijoles, arroz en pequeñas porciones, pan integral envuelto en papel. Sobre la caja, Marcus colocó un papel con letras grandes, en pluma negra. Toma lo que necesites, sin culpa. No había firma, no había signo de interrogación, solo había verdad. Marcus conocía el vecindario, conocía las miradas de las personas cuando pensaban que nadie las observaba, conocía a los niños que venían de la escuela descalzos, porque los zapatos estaban guardados para días mejores. Conocía a las madres que contaban monedas en la bolsa antes de entrar al mercado. Conocía el silencio de las cocinas vacías. Y también conocía el miedo de esas personas a pedir ayuda. Por eso no pidió que pidieran, simplemente dejó el camino abierto. Sofía preguntó por qué papá estaba poniendo comida en una caja afuera de casa. Marcus la llevaba en brazos, pasando por ese lugar. Ella vio la caja cuando bajaban. Para el caso de que alguien lo necesite, hija. Sofía guardó silencio. Tenía la edad adecuada para entender que no todo era vida fácil. También había visto a su abuela contar centavos. Había dormido en el patio de su tía. Había sentido el peso de las decisiones de los adultos, incluso sin saber sus nombres. «Papá, ¿podemos ayudar?» Marcus la miró. Realmente la miró. Sus ojos eran grandes y serios. «Ya estamos ayudando, mi amor». Al segundo día la caja seguía intacta. Marcus la revisó al amanecer, antes de ir al trabajo. Agregó 2 latas más de sardinas.
Dejó un frasco pequeño de miel. Nadie había tomado nada aún. No esperaba que lo tomaran rápido. Había una vergüenza que las personas tenían que superar. Una vergüenza que no era fruto de la pobreza, sino de la dignidad herida. Marcus entendía eso porque él también lo había sentido. En el tercer día, algo había desaparecido. Una lata de frijoles. Marcus no sonrió. No hizo nada diferente. Solo agregó 2 latas más en lugar de la que se había ido. Ajustó el papel para que quedara bien visible. Durante esas semanas de febrero, Sofía vio a su padre despertarse temprano, ir a trabajar bajo el sol caliente, volver cansado, subir las escaleras del edificio, y antes de entrar a casa, bajar nuevamente, solo para revisar la caja. A veces, él añadía cosas. A veces, retiraba lo que se había echado a perder. Nunca hablaba de eso con nadie. En el cuarto día, había una nota dentro de la caja, doblada. Las letras estaban temblorosas, como si hubieran sido escritas por una mano anciana. ¡Que Dios te bendiga! Marcus guardó la nota en un bolsillo de sus jeans. La leyó antes de dormir. No comentó nada con Sofía. La vida continuaba. Marcus construía paredes. Sofía iba a la escuela y volvía a casa. La caja estaba allí, en ese lugar entre lo visible y lo invisible. Muchos la veían. Casi nadie sabía lo que realmente era. El señor Geraldes, que vendía periódicos en la esquina, a veces pasaba y veía la caja. Nunca preguntó sobre ella. Sabía, de alguna manera, que había una historia que no le pertenecía. La doña Silda, que bebía vino barato y hablaba sola en las calles, pasó cerca varias veces. Cierta noche, ella tomó una lata de leche condensada. A la mañana siguiente, habría 2 en el lugar. En el séptimo día, Marcus le contó a Sofía sobre un niño que había conocido en el trabajo. Un niño pobre, muy pobre. El padre del niño había dicho que tal vez no habría comida esa noche. Marcus había ofrecido un plato de comida para llevar. El niño había comido en su casa, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. A veces las personas necesitan ayuda, hija, y está bien aceptar ayuda. También está bien dar ayuda sin que nadie lo sepa. Lo importante es saber que hiciste lo correcto. Sofía abrazó a su padre. Ella entendía. Los niños entienden más de lo que creemos. En el 9º día había 2 cajas. Marcus había añadido una segunda, con ropa limpia y un abrigo para niño. La nota seguía siendo la misma. Toma lo que necesites, sin culpa. La gente no sabía quién dejaba eso. Había sospechas. Algunos pensaban que era una institución de caridad. Otros creían que era algún rico del barrio cumpliendo una promesa a un santo. Una madre, que había tomado comida de esa caja para alimentar a su hijo, lloró sola en el baño público. No sabía que era Marcus. Marcus nunca quiso que lo supiera. Ese era su silencio. No era un silencio de cobardía. Era un silencio de dignidad, ofrecida también a aquellos que recibía. En el 10º día, el vecindario comenzaba a susurrar. Había rumores de que alguien estaba dejando comida y cosas. Algunas personas se indignaron, pensando que era una falta de respeto, como si la caridad fuera un insulto, como si necesitar ayuda fuera un crimen. Otras se sintieron tocadas, sin palabras. Doña Celeste vio a Marcus subiendo y bajando ese día. Se inclinó por la ventana. Su cuerpo era arrugado como papel viejo, pero sus ojos aún veían bien. Vio las cajas, vio la nota. Sus labios se entreabrieron. Nunca había hecho nada importante en la vida. Nunca había tenido hijos. Nunca había tenido mucho. Pero en ese momento, al ver aquellas cajas, al ver a ese hombre negro que vivía en el apartamento de arriba, revisando si alguien había tomado algo, sintió una pequeña vergüenza de sí misma y una gran esperanza. Marcus sabía que eso era un peso que nunca sería compartido, y eso lo hacía libre y prisionero al mismo tiempo. Sus hombros cargaban no solo el peso del día de trabajo, sino también algo que nadie vería,
el conocimiento silencioso de que cada cosa que dejaba allí era una parte de él, cada lata, cada billete, cada gesto guardado. Él se preguntaba, al pie de la escalera, si alguien algún día sabría el precio, pero esperaba que no, porque saber es arruinar. En el 11º día, Sofía llegó de la escuela con una noticia. Su amigo Lucas había dicho que su madre había encontrado comida en una caja en la calle de las Acacias. Ella había llorado. Sofía escuchó eso y sintió una sensación extraña en el pecho: orgullo, miedo, confusión, amor. Esa noche le preguntó a Marcus: «Papá, ¿eras tú?». Él estaba cocinando arroz y frijoles, el mismo plato todos los días, pero hecho con atención, con las manos heridas por la vida, pero suaves cuando tocaban cosas delicadas. «¿Cómo sabes eso?», Lucas contó. Marcus respiró. No era sorpresa, pero era una responsabilidad que aparecía ahora. El silencio tenía fin. No era un secreto malo, Sofía. Era solo una cosa que necesitaba hacerse. «Pero, ¿por qué, papá?». Él se dio la vuelta. Su rostro estaba cansado. Tenía cicatrices que nadie sabía de dónde venían. Sus manos temblaban un poco, no de debilidad, sino de emoción. Porque una vez, cuando eras muy pequeña, tu abuela le dio comida a una vecina que no conocía bien. Esa vecina estaba pasando hambre. Tu abuela no le dijo a nadie, solo dejó un frasco de comida cerca de su puerta. Nunca lo olvidé, porque esa comida no era solo comida. Era el mensaje de que alguien se preocupa, de que no estás sola. Sofía lo abrazó. Era pequeña, pero abrazaba como si estuviera sosteniendo al mundo entero. En el 12º día, la caja había desaparecido por completo. Alguien la había llevado. Marcus buscó por la calle. Nada. Esa noche hizo otra, mejor, más grande, con más cuidado, con más tiempo. Colocó frutas frescas esta vez, manzanas rojas, plátanos amarillos, huevos, queso, cosas que la gente comía cuando quería vivir bien, no solo sobrevivir. En el 13º día, un niño de unos 10 años venía constantemente a mirar las cajas. No tomaba nada, solo miraba. Marcus lo observaba desde lejos. Sabía lo que era eso. Era la lucha entre el hambre y el orgullo. Era la infancia robada por la pobreza. Esa noche, Marcus dejó algo diferente: un pequeño carrito rojo de juguete, prácticamente nuevo, que había encontrado. No era caro, era solo algo que un niño podría amar. El niño lo tomó al día siguiente, y Marcus sintió una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. En el 14º día, todo seguía allí. Las cajas, la comida, la ropa. El pequeño carrito había desaparecido. La nota continuaba: «Toma lo que necesites, sin culpa». Marcus miró eso. Por el trabajo de 2 semanas, para las noches que perdió durmiendo menos, porque necesitaba hacer las cosas bien, por el dinero que sacó de su propia comida para ponerlo allí, por el corazón desgastado de esa edad. Sofía estaba a su lado. Ella había insistido en venir a ver esa mañana de sábado. «Está hermoso, papá. Está completo, hija. Todo lo que alguien podría necesitar está allí». No sabía que sería la última vez que vería eso de esa manera. En el 15º día, Marcus despertó con fiebre. Nada grave, un resfriado, una infección laboral. Su cuerpo dijo que no. Simplemente no podía más. Sofía lo vio acostado. Vio a su padre, que siempre fue fuerte, que siempre fue funcional, que siempre fue correcto, acostado en la cama con fiebre y temblores. «Papá, ¿estás bien?». «Estoy bien, hija, solo cansado». Pero no estaba bien, ni un poco. La fiebre duró 3 días. Marcus no salió de casa, no subió ni bajó esas escaleras, no revisó la caja. El trabajo de 2 semanas quedó allí, sin verificación, sin mantenimiento, sin el silencio de Marcus. En el 18º día, cuando finalmente se levantó, aún débil, Marcus subió las escaleras con cuidado. Sofía iba a la escuela. Necesitaba revisar eso, aunque estuviera enfermo.
necesitaba saber. Cuando llegó al lugar, se detuvo. Las cajas habían desaparecido. No había rastro de ellas. Solo quedaba la marca en la pared donde estaban las cosas. El corazón de Marcus se aceleró, no de rabia, no de decepción, sino de una aguda sensación de vacío, como si hubiera puesto todas sus esperanzas allí y alguien las hubiera quitado sin avisar. Bajó lentamente. Entró a casa. Sofía llegaría en 2 horas. Se sentó en la cocina y miró sus manos cicatrizadas. Esa noche sonó el teléfono de la escuela. Sofía había ido a hablar sobre un proyecto de clase. Había una presentación sobre personas que hacen la diferencia en la comunidad. Sofía había hablado sobre su padre, sobre las cajas, sobre los alimentos dejados allí, sobre el billete «Toma lo que necesites, sin culpa». La profesora se había emocionado. Había preguntado su nombre. Sofía había respondido «Marcus». Marcus de la calle de las Acacias. Y entonces todo comenzó a moverse. La profesora le contó a la directora. La directora les contó a los padres de otros alumnos. Los padres comenzaron a investigar, descubrir, reconocer. Algunos de ellos habían tomado comida de esa caja. Algunos habían dado ropa a sus hijos que venía de allí. Había un niño que había comido mejor porque había un carrito rojo que vendía en una fiesta benéfica. Todo eso había venido de esa caja, de ese hombre silencioso. Doña Celeste vio la multitud de personas en la calle, vio coches estacionados, vio cámaras de una radio local. Entendió de inmediato. Su corazón latió más rápido. Ella había visto a ese hombre. Ella sabía, pero Marcus no quería ser visto. Cuando bajó a trabajar al día siguiente, ya había personas esperándolo. Periodistas, personas de la comunidad, madres que querían agradecer, niños que querían darle la mano a aquel hombre que había dejado un carrito rojo. Marcus los miró a todos y sintió algo que no había sentido antes: desesperación. Porque eso no era para eso. Eso no era para ser visto. Eso era para ser sentido, en el silencio, en la dignidad de quien recibe sin saber que está recibiendo de un humano específico, de un rostro específico. «No hay nada que decir», dijo él, su voz baja y áspera. Solo había una persona haciendo lo que debía hacerse. Pero ellos querían más. Querían fotos, querían nombres, querían contar la historia de Marcus, querían convertirlo en un héroe. Y Marcus entendía que también había una tragedia en eso, porque héroe es una palabra muy pequeña para una vida entera de actos en silencio. Sofía salió de la escuela ese día y vio a su padre en la televisión de una panadería. Estaba enojado, no violentamente, solo cerrado dentro de sí mismo. Siéntese, como si le hubieran quitado algo que no podría ser devuelto. Ella corrió a casa. Marcus estaba allí, en silencio, con una taza de café frío en la mano. «Papá, lo siento mucho, no quería...» «No es tu culpa, hija. Hiciste lo correcto, honraste la verdad». Pero había una melancolía en él que Sofía no había visto antes, y entendió en ese momento que le había robado la única cosa que le pertenecía, el sagrado silencio de sus elecciones, como si el mundo, finalmente viendo a Marcus, hubiera llegado demasiado tarde, porque ahora ya no era una cosa desinteresada. Ahora había expectativa. Ahora había obligación de ser el hombre que las cámaras querían. Ahora había pérdida de libertad. En los días siguientes, la gente comenzó a llegar a la puerta de Marcus. Querían contar sus historias. Una mujer lloró y dijo que esa comida había salvado a su hijo de una infección porque se había vuelto más fuerte. Un hombre anciano dijo que había dejado dinero dentro de la caja como una forma de retribución. Los niños dejaban dibujos. Marcus recibía esto con una especie de cortesía que era casi dolorosa, porque había hecho esas cosas para no ser visto, para que el mundo siguiera girando y las personas tuvieran lo que necesitaban sin tener que enfrentar el rostro de la caridad. Ahora cada sonrisa, cada foto, cada agradecimiento
Lo convertía en un impostor de su propia vida. Cada mirada lo mantenía atrapado. La verdad había desaparecido en el momento en que llegaron las cámaras, y él sabía que no habría vuelta atrás. Y ahora tenía un rostro, su rostro. Una semana después, una institución benéfica lo buscó. Querían que trabajara con ellos. Querían poner su nombre en campañas. Querían que fuera la cara de su movimiento. Marcus se negó. Regresó a su vida. Sigue despertándose a las 5 de la mañana. Sigue trabajando 14 horas al día. Sigue viviendo en silencio. Pero ahora hay una diferencia. Las personas lo conocen, saben lo que hizo. Y hay una tristeza en eso que no todos pueden ver, porque el significado de un acto cambia cuando el mundo lo descubre. El significado cambia de humanidad a performance, cambia de verdad a narrativa, cambia de silencio a ruido. Sofía lo ve todos los días. Ve el cansancio mayor ahora. No es cansancio de cuerpo, es cansancio de ser conocido. Es cansancio de no poder hacer nada más sin que sea observado e interpretado. Una noche ella pregunta: «Papá, ¿te arrepientes de haber dejado las cajas?». Marcus la abraza, su hija, su razón, su luz. Nunca, Sofía, pero aprendí algo. Aprendí que la mayoría de las personas quiere saber sobre el bien, quiere ser testigo, quiere participar. El bien es solitario solo hasta el momento en que alguien lo descubre. Después, se vuelve público, y lo público nunca es tan puro. En el 24º día, Marcus pasa por el lugar donde estaban las cajas. No hay nada allí ahora, solo la marca en la pared, solo el recuerdo, apenas el conocimiento de que de ese espacio salieron vidas transformadas. Y desde ese día en adelante, las personas de la calle de las Acacias nunca más miraron a Marcus de la misma manera, porque ahora conocían su nombre, conocían su historia, conocían el precio que había pagado para hacer lo correcto. Nunca volvió a dejar cajas de comida, no porque no quisiera, sino porque ahora había otra forma. Había personas que sabían de sus actos, que querían ayudar también, que querían ser parte de esto. El silencio había terminado, la soledad había llegado a su fin, y tal vez eso fuera, al final, lo más importante. Porque un hombre que hace el bien solo es un héroe, pero un hombre que enseña a una comunidad a hacer el bien es algo mucho más grande, es el cambio real, es el verdadero futuro. Marcus entiende eso ahora. Aún hay tristeza en su silencio, pero también hay esperanza, porque Sofía crecerá sabiendo que los actos correctos, incluso cuando nunca sean conocidos, aún importan, que la dignidad es un lujo que todos merecen, que el silencio, a veces, es la mejor forma de amar. Y cuando alguien le pregunta sobre esos 14 días, él solo sonríe. Una sonrisa que no alcanza del todo sus ojos. Una sonrisa que carga el peso de una verdad que llegó demasiado tarde. Una sonrisa de alguien que aprendió que el mundo, de hecho, no puede dejar descansar a nadie. Las cajas desaparecieron en el 15º día, pero lo que él dejó allí permaneció y permanecerá para siempre.